¿Sí? Yo creo que debería haber soporte por las noches. Sí, yo te entiendo, pero lo que pasa es que hay uno que ha renunciado. Ha renunciado. Mucho respetado. No, sabes que la renuncia es por otro detalle, ¿cierto? Entonces ha renunciado y estaba en la noche. Está buscando. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar con lo correspondiente al siguiente tema, seguido de la parte referente a Windows. Y corresponde a administración y comprensión de Windows. Hemos visto ya cómo esa reinstalación lo vamos a hacer el día jueves, la parte práctica, que aquí tenemos 4 horas, y empezamos netamente con lo siguiente. Nuestro logro de aprendizaje o el objetivo que ustedes se plantea para este temario es conocer sobre la administración de recursos del sistema operativo Windows. Bueno, en realidad puede ser otro motivo, pero comúnmente, ¿cuál es la que se usa mayormente? El Windows, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Bueno, actualmente estoy usando el Windows 10. Entonces, si alguien ha visto se puede decir el trailer del Windows 12, ¿cierto? Que se va a lanzar. Ya se lanzó. Es una combinación de Windows 8 con 10. Sí, está apreciable, ¿cierto? Pero bueno, saben que siempre cuando se lanza una nueva versión, prácticamente hay que hacer las pruebas necesarias para poder utilizarlo, ¿cierto? Como les decía. Bueno, y empezamos netamente con lo siguiente. Ahí tenemos 3 imágenes. A ver, no sé si algunos de ustedes lo reconocerán, ¿cierto? Por ejemplo, son 3 imágenes de Windows. ¿Sí o no? La primera, ¿cuál es? Windows 7, Windows 8 y Windows 10, ¿cierto? Entonces ahorita hay se puede decir una disputa en que cuál es mejor, Windows 7, Windows 8 o Windows 10. ¿Alguna opinión? ¿Qué opinan? A ver, ¿alguna opinión que desean impartir? Usted dice Windows 10, ¿por qué Windows 10? Fluido. ¿Ha probado usted Windows 7? ¿No? Sí. ¿Y entonces cuál es la diferencia? En compatibilidad con otras aplicaciones, tiene más para... ¿El Windows 10 tiene más compatibilidad con aplicaciones que el Windows 7? Un juego. En juegos. En lo demás software no. En Windows 7, por si acaso. ¿Sí? ¿Usted quiere hablar? Windows 10 es más fácil para la cuestión de cuando formateas, de conocer los drivers. Tiene drivers también que se instalaron. Se hace más fácil, en especial que es el de red. De red en Windows 7, si es que no la placa no lo tienes a la mano, se hace a veces un poco complicado. Claro, en Windows 7 hay que tener instalado cada driver, ¿cierto? Del audio, de video, etc. En cambio, el Windows 10 tiene drivers genéricos que le pueden dar, ¿cierto? Lo pueden hacer. Pero, como dice su compañero ha opinado que el Windows 10 es mejor porque mayormente, bueno, utiliza el tema de los juegos, ¿cierto? Comúnmente. ¿Ya? Pero no sé si alguien ha utilizado el Windows 7. El Windows 7, por ejemplo, es cierto, mayor puntería con otros programas que no sean juegos. Juegos y programas. El rendimiento de batería. El rendimiento de batería. ¿Rendimiento de batería? ¿A qué te refieres? No, lo que pasa es que depende de tu configuración, depende de tu entorno. O sea, tú tienes tu laptop y el sistema operativo solamente lo que hace es usar, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con la parte de hardware. Es tu configuración, de cómo vamos a hablar la batería, etcétera, etcétera. Es la configuración, digamos. Ahí se establece la configuración. ¿Alguna opinión? ¿Señorita, usted? Es que ¿ya? Entonces, bueno, y podemos seguir discutiendo, ¿cierto? 1 hora, 2 horas, 3 horas, que de repente alguien dice, ¿y Windows 8? A ver. No me gusta. Porque la mayoría está diciendo Windows 7 o Windows 10. ¿Windows 8 no lo han comprobado? ¿No lo han comprobado? Sí, son lentos. Pero Windows 8 trató de innovar, creo que trató de... No, Windows 10 como que Obviamente, la versión mejorada del Windows 8. Fue la transferencia entre Windows 7, Windows 10 y Windows 8 y no estaba O sea, Windows 7 supuestamente Windows 8 es la mejora de Windows 7, ¿cierto? Y Windows 10 es la mejora de Windows 8, la actualización. Pero la mayoría ahorita de usuarios, bueno, pocos he visto que tienen Windows 8 y más bien tienen Windows 7 o Windows 10, ¿cierto? ¿Y por qué será? Hay pequeños detalles, por ejemplo, en mi caso yo lo he podido comprobar y hay algunos programas que no funcionan eficientemente en el Windows 8. Yo lo he probado el mismo programa, lo he comprobado en Windows 10 y Windows 7 y funciona eficientemente. Entonces debe haber una cuestión de registros, ¿cierto? De archivos no compatibles, etc. Y hay que instalar, ¿cierto? Adicionalmente otro tipo de archivos. Pero por ejemplo luego salió la 8.1
Pero por ejemplo, Windows 7 es más simple, ¿cierto? Más simple. En cambio acá encuentras un conjunto de iconos. Por ejemplo, la persona que no domina mucho la computadora, más difícil es manejar esto que yo. Entonces, una persona recién va a empezar a utilizar la computadora, a conocer todo eso, recomendable utilizar un sistema operativo más simple, sencillo que es el Windows 7, ¿cierto? Yo creo que eso fue pensado más para dispositivos móviles. Claro, así es, porque se adapta ahí un conjunto de aplicaciones, ventanas, entornos, para poder, atajos, ¿cierto? Para poder acceder rápidamente a diferentes entornos o aplicaciones, utilidades que ofrece el sistema operativo. ¿Alguna otra inquietud? ¿Usted? ¿Cómo lo han usado los tres? Bueno, yo he usado Windows 7 y Windows 10. ¿Y ahí la diferencia entre los dos para ti? Bueno, más práctico para mí es usar Windows 7. ¿Por qué? Ya que, bueno, mi laptop es una laptop antigua, pues sí. Ya no hay problema. Ah, ya, por eso, por el tema de hardware, a eso te refieres. Porque si sale el Windows 10, se va a funcionar, bueno, sí, cierto. Entonces, todo depende, bueno, usar el sistema operativo depende del hardware, eso sí. Pero acá estamos hablando de la forma, cómo se usa, ¿cierto? Si es fácil, no es fácil, si es compatible, no es compatible, tiene ventajas, desventajas. Entonces, comúnmente, la mayoría de usuarios comúnmente está usando el Windows 10. ¿Sí o no? Comúnmente. Como ven acá, tenemos instalado el Windows 10 nosotros. Analicemos, por ejemplo, en la parte, ¿qué significaba el GUI? ¿Se acuerdan o no? Interfaz gráfica. Interfaz gráfica de usuario, ¿cierto? Interfaz gráfica de usuario. Como hemos estado viendo, Windows 7, Windows 8 y Windows 10 tiene su parte gráfica, ¿sí o no? La más simple, Windows 7. Windows 8 después, Windows 10, que es una combinación de 7 con 8, ¿cierto? Automáticamente. Pero cada uno tiene su forma gráfica. ¿Sí? Y siempre cuando uno actualiza un software, un programa, un software, así sea no solamente de sistema operativo, sino así de otro tipo, ¿cierto? De repente tuve, por ejemplo, quizás tuve por ejemplo, Python 2.8, Python 3.7, se va actualizando, pero creo que cambia la parte gráfica y sus registros, ¿cierto? Y la mejora, por supuesto. Cada vez que uno averigua en internet o en cualquier entorno, ¿cierto? O una actualización, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando uno tiene un programa, por ejemplo, ya tengo Python 3.2 y luego salió el 3.3? ¿Qué significa eso? La corrección de errores, Nueva versión. nuevas Mejora. nuevas ciertas herramientas. Claro, o sea, bueno, errores puede ser, pero todo depende, claro, todo depende de la mejora que se quiere dar. ¿Por qué? Porque comúnmente un programa sigue diseñado para que cumpla una función y a veces sucede que hay usuarios que solicitan otras cosas más, ¿cierto? Y la empresa, analizando todos esos entornos que se pueden enviar por correo, ¿cierto? Hay una gran cantidad de procedimientos para poder hacer consultas, ¿cierto? O de repente dar observaciones, se retroalimenta la empresa y comienza a actualizar y mejorar para el bien del usuario. Una mejora continua, ¿cierto? Mejor dicho. Claro, comúnmente nosotros siempre, comúnmente si vamos a la parte de la industria hemos visto, hemos escuchado el tema de mejoramiento continuo. ¿Qué significa eso? Mejorar cada momento, ¿cierto? ¿Sí o no? Lo que hace siempre con lo mismo, y eso es lo que hace la empresa. Pero no solamente con la parte física, sino con la parte lógica, que es software o programas. Profesor, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones, yo creo que reciben más actualizaciones en los propios programas, ¿no? ¿Ah? O sea, reciben más actualizaciones que los propios programas. En el caso de las aplicaciones móviles. Ah, sí. Porque siempre vemos que hay una actualización. Es que comúnmente tú te das cuenta, tú te compras un celular ahorita y mañana pasado sale otro, ¿cierto? Mejor todavía y con mayor funcionalidad, entonces se actualiza rápidamente. En cambio una laptop, bueno, una computadora sí salen actualizaciones, pero no en forma, ¿cierto? Sí, más rápido. Acá es en la laptop, en la computadora, en el escritorio, la mejora se va haciendo, ¿cierto? Depende por trimestre, ¿cierto? O por año. Pero en cambio los celulares, te compras uno y a la semana sale otro. ¿Cierto? Hay celulares que puedes utilizarlos debajo del agua, ¿cierto? En el agua, etc. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Ves? Entre 4.000 y 5.000, por ejemplo. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, porque tiene mayor funcionalidad. Entonces, por eso que en los celulares comúnmente las resoluciones son de manera constante. Entonces, en caso de interfaz gráfica tenemos tres elementos importantes: el escritorio, la propiedad del escritorio y el menú inicio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de esta computadora, la parte del escritorio, ¿cuál sería? Esta parte, ¿cierto? Todo este entorno, todo eso, ¿cierto?
Usted ve en el fondo, es el escritorio. ¿El escritorio que tiene? Iconos. Ahora, los iconos que tiene esta lista, ¿cómo se le llama? ¿Alguien sabe? Acceso directo, ¿cierto? O sea, en realidad, en el entorno gráfico tenemos dos tipos de iconos. Los iconos de acceso directo son los que tienen esta flechita, que solamente si yo lo borro no pasa nada, ¿cierto? Es como si fuera una puerta para poder acceder al programa, ¿cierto? De esa manera. Y los que no tienen, por ejemplo, acá, papel de reciclaje, este equipo, no tiene, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, este es un archivo, bueno, pero este equipo, papel de reciclaje, lo que no tienen flechitas, ¿cómo se llama? Iconos activos. Y son propiamente dicho del software o sistema operativo. Entro a la papelera, puedo borrar, ¿cierto? Eliminar los archivos que anteriormente los eliminé, ¿cierto? Temporalmente, están ahí. Entro a panel de control, en este equipo que encuentro las divisiones del disco duro, ¿cierto? ¿Sí o no? La parte de disco duro, etc. Entro, bueno, acá no está el panel de control que encuentro los diferentes programas para poder configurar el sistema. Entonces, comúnmente en el entorno gráfico existen dos tipos de iconos: iconos de acceso directo, que son los que tienen flechita, como ustedes observan, y los iconos activos, que son los iconos correspondientes al sistema operativo, como que este equipo, papelera, panel de control, etc. En ese caso, prácticamente, comúnmente cuando uno instala un programa, siempre se le crea su acceso directo para poder ingresar, ¿cierto? No, de esa manera. Luego tenemos en la parte de abajo toda esta barrita que ustedes ven acá, donde tenemos, bueno, acá en Windows 10 tenemos el logo de la ventana, ¿cierto? El logo de Microsoft, la lupa, un conjunto de accesos directos también. Eso se llama barra de tareas. ¿Sí? Y comúnmente los iconos los podemos colocar, los accesos directos los podemos colocar en el escritorio o también los podemos colocar en la barra de tareas. Y conforme se ha actualizado el Windows, este icono de inicio cambia, ¿cierto? Este es el mismo inicio, cambia. Por ejemplo, ahí encontramos los elementos importantes del entorno gráfico, como son todos los programas, los directos, otros programas más utilizados, etcétera, ¿cierto? ¿Sí o no? Esto puede ser como una especie de biblioteca también, de manera, porque ahí puedo encontrar películas. Si estoy conectado al tema de lo que es TV en línea, puedo acceder a eso, etcétera. Hay una gran cantidad. Pero todo depende de la versión del Windows. Si tuviera Windows 7, este se convierte a otro modelo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sale inicio, por ejemplo. Sale lo que vimos acá en la imagen. Entonces todo depende del entorno. Entonces eso viene a ser el escritorio, la barra de tareas, el menú inicio y las propiedades que permiten configurar el entorno. Ahí lo pueden observar, la diferencia entre, ¿cierto?, cada interfaz. Entonces, eso correspondiente a cada uno de los elementos. Pasamos al siguiente. Administrador de tareas. Ahí tiene usted la definición de lo que permite hacer. Bueno, Windows 7, Windows 8, Windows 10, etc. ¿Qué comúnmente se usa esta herramienta? De repente estuve trabajando en un programa de Word y se congeló, ¿cierto? ¿Sí o no? Se congeló mi programa y quiero cancelarlo, quiero cerrarlo de una vez, porque puede esperar que termine de dejar de funcionar media hora, no sabe, 15 minutos, todo depende. ¿Qué hago? Regreso al administrador de tareas, ¿cierto? Y voy a encontrar ahí la aplicación que está y ahí usted dice, no responde. Claro. Entonces ahí puedo cancelar, ¿cierto? Puedo finalizar el programa de una vez, ¿sí? Como también puedo esperar, etc. Entonces ahí voy a ver la reacción de todos los programas que están funcionando, por ejemplo. Inclusive los antivirus, ¿cierto? Inclusive, si mi máquina tiene virus, ahí también puedo encontrar. Porque el virus es un programa, ahí puedo encontrar el archivo ejecutable del virus que está funcionando. O sea, que conozco, ¿cierto? ¿A qué virus se refiere? Entonces, ahí puedo encontrar todo eso. Entonces, desde ahí podemos cancelar, ¿cierto?, los programas, podemos finalizar su tarea, etc. Entonces, es una herramienta de gran potencia. Y funciona con cualquier sistema, ¿cierto? O sea, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Además tenemos equipo explorador de Windows. Bueno, el explorador de Windows podemos saber toda la estructura de las carpetas, ¿cierto? Toda la estructura de las carpetas y su carpetas son directorios. Los archivos, comúnmente, ¿cuál es la diferencia entre una carpeta y un archivo? La carpeta es para almacenar los archivos. ¿Los archivos qué almacenan? Comúnmente, ¿cómo se le dice eso? ¿Información o datos se le dice? Datos, ¿cierto? Datos, así es. De esa manera, ¿sí? Entonces, comúnmente las carpetas son para ordenar, ¿cierto? Ordenar la información, tenerla bien distribuida, etc. Y dentro están las carpetas, llamadas subcarpetas, también los archivos que almacenan datos, correctamente. Y en el equipo encontramos todas las divisiones del disco, ¿sí o no?
traído de repente 2 unidades, CD, o de repente CD y E, dependiendo. Inclusive, encontramos un USB también encontramos ahí dentro o no? ¿Del equipo? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Unidades extraíbles, 1, 2, 3, 4, dependiendo la cantidad de puertos que tenemos, ¿sí o no? Es más, hoy en día si tienen un solo puerto, ustedes pueden comprar un switch de flap, ¿cierto? Un switch, ¿cierto? De USB para colocar ahí los USBs que deseen. Ojo que no solamente hay switch para USB, también hay switch para, de repente quiero conectar 2 mouse, 3 mouse, 2 teclados, 3 teclados, etc. 2 monitores, 3 monitores. O sea, yo puedo tener un procesador, bueno, mejor el case con su procesador, todo eso en entorno y conectar 3 monitores y ver lo mismo, ¿no? A veces sucede eso. Quiero reproducirlo en diferentes lugares con el mismo entorno. Entonces utilizan switch. Biblioteca de Windows. ¿Para qué sirve la biblioteca de Windows? Ahí tenemos lo que corresponde a ese entorno, comúnmente para acceder y encontrar los elementos más rápido, ¿cierto? De repente quieren encontrar las imágenes, los videos, ¿cierto? Los audios, todo eso. Es iniciar la biblioteca, ¿sí? Es un nexo, ¿cierto? Es un entorno para poder acceder a todas las imágenes que tienen en el sistema operativo que tienen guardado, o los videos, las animaciones, etc. Eso siempre y cuando lo guardamos en la biblioteca, ¿cierto? De esa manera, porque si guardamos en otras unidades, la pregunta es, ¿estará enlazado a la biblioteca? O sea, porque comúnmente todo cuando uno guarda no se guarda en el disco C, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si lo guardan en el disco D, en el disco E, supongamos que tuvieron? ¿Estarán enlazados? No están enlazados. No están enlazados. Comúnmente acá se está explicando referente a que uno, lo normal es, siempre guardo mis documentos ¿en dónde? En la carpeta documentos, ¿cierto? ¿Dónde guardo mis videos? En la carpeta videos. Imágenes en mis imágenes. Pero yo puedo guardar en otro sitio. ¿Y cuál sería mejor? ¿Guardarlo en la biblioteca por precaución o en otro sitio? En D o en otro, ¿cierto? Por precaución al tema de los virus. Porque si yo guardo todo en C, en documentos, en mis imágenes, en vida, etc., entra el virus al sistema, ataca y no tener problemas. Por eso que a veces hay personas, comúnmente los que conocen sobre ese entorno, que hacen guardar todo a otra unidad, ¿cierto? D o E. ¿Por qué? Porque ya guardo eso, el virus ataca el sistema operativo, formateo todo y se acabó. En cambio, la persona que no conoce, ¿qué sucede? Tiene una sola unidad, entró el virus, no puedo crear el sistema, voy a perder la información. ¿Sí? Entonces, por eso acostumbro siempre tener por lo menos 2 unidades, ¿cierto? C y D. En la D guardo toda mi información, en la C lo dejo para los programas, sistema operativo, todo eso. Comúnmente, si tiene C y D y entra un virus en la computadora, comúnmente va a atacar al C. Rara vez ataca al D, pero sí ha habido casos, ¿cierto? Pero al C, al sistema, ¿por cierto? Porque es la parte vulnerable, es la parte que permite trabajar, porque si el sistema operativo vuela, no puedo acceder. ¿Sí o no? Pero si tengo la información guardada en D, por lo tanto, si es que no puedo acceder, puedo hacerlo mediante consola, ¿cierto? Mediante CMD, ingresar y acceder. ¿Se dan cuenta? Instalación y selección de aplicaciones, de igual manera. Cuando uno instala un programa cualquiera o un juego y luego lo desinstala, ¿qué sucede? ¿Borra toda la información de ese juego? No. Mentira, ¿cierto? Quedan ahí registrados. Y eso ocupa espacio, entonces hay que pasarle a algún programa, ¿cierto? Que limpie el registro, etcétera, de los programas que no usas. ¿Para qué? Quite todo. Porque si no lo usas de ese programa, ¿para qué tiene instalado algunas aplicaciones, algunos datos importantes o archivos? Entonces, cuando uno instala un programa y luego lo desinstala, instala, alguno piensa, desinstalé y borré todo. Mentira, quedan rastros. Y eso ocupa espacio, inclusive los celulares también. ¿Sí o no? Yo puedo comprobar, eliminé y sigue de repente ocupando mucho espacio, ¿cierto? Porque tienen que empezar a limpiar los registros que ya no se usan, los programas que no se usan. Utilidades del panel de control, hay una gran cantidad de utilidades, ¿sí o no? En el panel de control, para impresoras, para mouse, teclado, configuración de red, si en su computadora, en su laptop tienen ¿cierto? El hardware de la parte biométrica, ¿cierto? A través de la web digital, también aparece ahí, etc. Algunas laptops tienen, otras no, ¿sí o no? Que con su huella digital, listo, entran a usar el usuario. Y lo mismo sucede también con celulares, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, cuenta de usuario existen 2, ¿cierto? La cuenta, bueno, comúnmente tiene el administrador, que es el que puede hacer todo.
Y el otro viene a ser el limitado, que está desactivado, que lo activas es como si fuera un usuario estándar o limitado. Pero aparte puedes crear un usuario llamado estándar, que es el que solamente va a poder utilizar la computadora, programas, usar si quieres los juegos, guardar su información, etc. Pero acá menciona una palabrita llamada el UAC. ¿Alguien ha escuchado esa palabrita? ¿O ese término UAC? Que no le permite, bueno, Yo no sé si podrán acceder, pero si ustedes ponen en búsqueda, ¿cierto? Ponen UAC, tiene que salir una ventana, un entorno, para que puedan hacer porque está como solo el alumno. Y van a encontrar una especie de una barra de intensidad donde tú puedes regular el nivel del usuario que quieras para la protección. A veces, por ejemplo, cuando uno hace un cambio en la computadora, siempre le pregunta, ¿desea borrar los cambios? ¿Desea actualizar? Sí, 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 no. Y a veces no le pregunta nada porque está activado o está desactivado. ¿Ya? Y entonces ese es el control, ¿cierto? De usuarios, es el control de usuarios, el control de acceso de usuarios. Entonces comúnmente, vamos a ver acá, acá está bloqueado, lo tengo bloqueado, ¿ya? Pero bueno, les digo que ahí comúnmente, cuando acceden a ese entorno, que es el entorno, ¿cierto?, del control de usuario, van a encontrar una barra de intensidad donde va a estar clasificado por niveles. El nivel más alto es que te va a preguntar a cada momento si quieres hacer un cambio o no. ¿Y salvo algo? Que te pregunta, ¿quieres hacer un cambio? Sí. ¿Por qué? Porque a veces como la máquina puede estar conectada a la red y de repente puede ser una persona o un usuario de otra computadora intruso y entra a tu computadora por la red y puede hacer algún cambio, ¿cierto? Y tiene que preguntar, ¿qué sucede eso? ¿Ya? No se olviden que hoy en día tú puedes tener tu computadora pero está conectada a la red, cualquier persona que puede saber tu IP, ¿cierto? Automáticamente puede acceder a tu computadora y puede manipular, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, si ustedes tienen un amigo o un familiar que está en Lima y de repente tiene un problema en la computadora, ustedes pueden desde cada altura, ¿cierto?, manipular su computadora al remoto. ¿Sí o no? Sí, por ejemplo, una forma. Windows trae el tema de control remoto, rápido, sin necesidad, porque puedo utilizar otros programas, hay una gran variedad, pero Windows trae. ¿Ya? Trae. Entonces yo puedo hacer y manipulo su computadora, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, yo puedo acá instalar en esta máquina un software que puedo ver todo lo que ustedes hacen en su computadora. ¿Sí? Hay un programita, bueno, que lo usan a veces los colegios, en otros países, por ejemplo, el NeoP School. Instalo acá el administrador, acá